imágenes de cómo lo pasaron, lo mal que lo pasaron los chilenos viviendo este terremoto 8.2 en el Norte Grande. Decirles que está con nosotros también a Alfonso Campuzano, sonógrafo de la de Andrés Bello. Bienvenido, profesor. Ya vamos a ver nuevamente las imágenes de alto hospicio, pero usted quería ahondar en un punto particular sobre la construcción, sobre cómo están viviendo en esos departamentos, y usted es bien categórico en su opinión. Soy categórico en mi opinión. Hay una cosa que es muy clara y hay cosas que son aceptables y cosas que son inaceptables. Algo inaceptable es ver edificios que no tienen la enferradura que corresponde por norma. El construir un edificio de esa forma, de acuerdo a lo que hemos visto por esta misma pantalla, simplemente es un acto no vandálico, creo que es un acto profundamente criminal. Creo que aquellas personas que construyeron, que se hicieron cargo de su edificio, debieron responder en forma muy clara ante la justicia. El dolor de las vidas humanas que está allí debe importarle a alguien. Es necesario que empecemos a ser un poco más decentes para vivir y no pensar solo en el lucro o en obtener una ganancia un poco mejor. Profesor, bastante categórica su opinión, y la verdad es que genera rabia lo que uno ve, que haya gente, estas son viviendas sociales, recordemos, que son las viviendas de la gente que más lo necesita, sí, que menos recursos tiene. Yo le quería preguntar, se han hecho reportajes sobre este tema, apuntando a que se construyeron en un sector donde no se deberían haber construido por la salinidad del suelo, pero usted habla de los fierros, o sea, estas casas construidas así, sin fierro, sin enrejados, como dice usted, significa que en cualquier parte se hubieran destruido, como estamos viendo, con un terremoto. Obviamente, o sea, digamos, un terremoto de grado 8.2 es soportado por cualquier edificación en cualquier parte del país, normalmente. Eso no es problema del terreno. O sea, creo, no sé, no he visto el terreno, no puedo asumir algo que no conozco en profundidad, pero sí lo que está claro es que no se aprecian daños de deformación brutal de un edificio. O sea, vale decir, cuando un edificio se quiebra por el medio normalmente y queda formando un ángulo bien definido. Eso no se aprecia ahora. En consecuencia, lo más probable es que los daños que hemos visto son caídas de techos que estaban simplemente sin enferradura. O sea, ¿a qué persona se le puede ocurrir eso? Claro. Había una niña que estaba al lado, o sea, y que pudo haber muerto. ¿Y muere por qué una niña de 6 o 7 años? Simplemente porque hay alguien que quiere ganar más dinero. O sea, simplemente eso es inaceptable. Creo que nuestra sociedad debe ser capaz de dar con digno castigo a quienes las personas que roban, sobre todo a aquellos que más necesitan. Eso no es aceptable, es una cobardía ética y moral. Oiga, profesor, y como esa deben haber muchas otras construcciones más, hay réplicas, pero lo que a uno le angustia más aún es que muchos dicen que el terremoto, no es el gran sismo que se esperaba para la zona norte. ¿Qué opina usted de eso? Efectivamente, hay dos alternativas posibles en este instante. Ha habido un sismo que debía haber afectado un área de aproximadamente 500 kilómetros a lo largo de norte a sur, y sin embargo se produjo solamente en un sector de ella que tiene aproximadamente 200 kilómetros. La cantidad de movimiento que debía haber también es menor a la que hubo. En consecuencia, podemos entender de que la cantidad de energía acumulada durante los 140 últimos años no se ha disipado en su totalidad. Si pensamos que esto lo podemos dividir en 3 tramos más o menos parecidos, estaríamos hablando de un 33% que se habría gastado. Sin embargo, como se corrió, el desplazamiento fue inferior a lo esperado, uno en realidad puede pensar que ese 33% debiera rebajar a llegar a un 20%. Y queda alrededor de un 80% de energía no liberada. Esa energía no liberada puede liberarse probablemente por a lo menos 2 formas. La primera es que se genere un sismo similar al que se ocurrió ayer en la zona sur o norte, y podría ser de características relativamente similares. ¿A qué le llama de la zona sur a norte? O sea, tenemos como zona central la zona donde fue la falla actual. Okay. Podemos tener una arriba y una abajo. O sea, Mejillones por el sur es el límite, Mejillones por el sur y Arica, Perú por el norte. Exactamente. Ahora, esto significa que hay un 80% de esa energía que no se ha liberado, y sabemos que se tiene que liberar. En consecuencia, o se
libera por movimiento de un sismo acá, otro sismo allá, con sismos parecido al que se tuvo, como decía recién, o bien la otra alternativa es que sea un solo gran sismo que mueva la totalidad de la placa. Y ahí estamos hablando de cuánto. Y ahí estamos hablando de algo más parecido al tsunami, o sea, perdón, al sismo de 1910, del 27 de febrero. Estamos acercándonos a eso. O sea, 9 grados. Del 2010. Que era lo que se esperaba. 8.8, 9, sí, la verdad está por allí. Pero como algo de energía ya se usó, en realidad podemos pensar que probablemente ojalá no deba ser mayor de 8.8. Profesor, entonces significa, la conclusión que uno puede sacar de sus palabras es que inevitablemente va a haber otro terremoto en esta misma zona. Puede ser que sea de una magnitud parecida a la de ayer, o sea, 8,2 grados, y por lo tanto no tan fuerte como fue el terremoto del 27 de febrero. Estoy empezando las comparaciones. Obviamente fue fuerte, y para la gente que nos está viendo y que lo vivió en carne propia en Arica, en Iquique, obviamente fue muy, muy fuerte, pero de bastante menor intensidad, como usted explica, que lo que se esperaba. O puede ser un terremoto ya de frentón, de un poder destructor muchísimo mayor, pero sí o sí, los habitantes de Arica, de Iquique, de la región de Arica y Parinacota y de Tarapacá van a tener entonces que enfrentar otro terremoto. Sí, esto es muy simple. En la medida en que durante 140 años una placa contra otra se estaban empujando mutuamente, digamos, simplemente por roce, por fricción, toda esa energía acumulada necesariamente tiene que liberarse, porque hay un mecanismo, un motor que, digamos, radica en el fondo en todo el movimiento magmático de dentro de la Tierra, que está empujando esto, necesariamente tiene que liberarse en forma sísmica y de tsunami. Y esto, ojalá sea la opción de dos sismos separados, pero de carácter aceptable. Pero tampoco se puede correr el riesgo de no decirle a la comunidad que está afectada que puede existir un peligro bien determinado. Claro, por eso estamos informando. O sea, ojalá yo pudiera decir, mire, no va a haber nada más. Ojalá. Me alegraría mucho más que decir lo que estoy diciendo ahora. Pero es necesario que la comunidad esté informada. Por ejemplo, si hubiese un sismo como único, esos edificios que hemos visto estarían absolutamente en el suelo. Y a propósito de la diferencia de las magnitudes, porque uno decía un 8.2, uno dice es muy fuerte y lo siente muy cercano en número, Pablo, a un 8.8, ¿verdad? Sí. Pero parece que en magnitud es muchísimo más potente, y quiero que nos expliques a todos esa diferencia y cómo van creciendo en intensidad los sismos. Claro, lo primero que se dice la escala logarítmica, que es difícil de entender cuando uno no ha trabajado con potencias de alguna cosa. Esa es la base científica, matemática del problema. Pero esto es más fácil llevarlo a cosas tangibles, como por ejemplo, entre un 8 y un 9, ¿qué diferencia hay? Hay 33 veces, pero es 8 por 33, por lo tanto, y el anterior es 7 por 33 y así sucesivamente, por lo tanto los números van aumentando de cero en cantidades industriales. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que el 6.7 de hace unos días fueron 40 kilómetros por 1 metro de desplazamiento horizontal, aproximadamente, la fractura. Este 8.2, estamos hablando de 200 kilómetros por 5 o 6 metros, yo creo que esos datos todavía están en evolución, de desplazamiento y ruptura. Entonces, no son cosas que es 1 más 1, no se suman, se multiplican de manera exponencial. Por lo tanto, eso te lleva a que la diferencia entre un 8.2 y un 8.8, que es lo que hubo el 2010, sea gigante, sea monstruosa, y por eso también los efectos observados son tan distintos. Pablo, y eso explica también el poder destructor del tsunami, que fue muchísimo menor de lo que ocurrió en el centro-sur del país el 2010. A ver, el tipo de tsunami sin duda está, o la magnitud, la fuerza, la energía del tsunami está asociada sin duda a la magnitud del sismo. Primera cosa, después al lugar de ocurrencia del sismo, ¿dónde ocurre? Después al tipo de fractura que ocurre en el fondo marino, si esta es perpendicular, es inclinada, el profesor es un especialista en el tema. Y por otro lado también a la velocidad de la ruptura. Si
Y eso es bastante importante también, porque en el fondo, si tú tienes una ruptura muy brusca, muy violenta, hay un desplazamiento muy rápido del fluido. Si esto es más lento, sin duda que los efectos son más suaves. También, Pablo, lo hablábamos con el profe, con la posibilidad de este gran sismo que se espera para el norte. ¿Cuál es tu opinión, que no alcanzaste a responder esa pregunta también? Sí, aquí no es un debate de opiniones, ¿eh? Es bien importante entender que cuando se hace ciencia... Perdón, Pablo, vamos a interrumpir. ¿Vamos a sismología? ¿O está temblando o vamos con Martín en alto auspicio? Está temblando en este momento. Martín, adelante. Sí, Tonka, estamos en alto auspicio y sigue temblando.